no está, como parece que sí, está infectada con entamoeba histolítica, en sus heces va a poner quistes y bueno, van a ser captados por otros mamíferos, incluido el humano, y bueno, va a perpetuar el problema de infecciones por entamoeba histolítica. Protozoo literalmente significa animales primarios o primeros animales o animales que aparecieron primero, ¿no? Algo así quiere decir la definición de protozoo. El punto es que son animales, a pesar de que sean unicelulares, son animales, están incluidos en el reino animal. Y bueno, los que vamos a tocar aquí de protozoos se deben de grabar que son organismos unicelulares. Están compuestos por una sola célula y esa célula es capaz de hacer todas las funciones necesarias para que viva, se reproduzca, colonice, infecte, se adapte a diferentes medios ambientes, con diferentes temperaturas, con diferentes cantidades de nutrientes, con diferentes pHs. Son impresionantes los protozoos. Aquí, esta es una microscopía electrónica de barrido, donde tenemos eritrocitos, diferentes células blancas, y en azul está Trypanosoma brucei. Este es un protozoo, no del continente americano, pero que es muy interesante de estudio. Y que produce, por supuesto, una enfermedad que si no es tratada a tiempo y eficazmente, es mortal. Y así cruzi, y así leishmania, y así plasmodium, y así todos los protozoos que vamos a revisar. Estos protozoos generalmente son adquiridos a través de vectores, insectos vectores, artrópodos de diferentes especies y de diferentes tipos, que necesitan sangre, en particular las hembras, como nutrientes para que puedan ofrecerle a sus huevecillos o a sus huevos todas las condiciones adecuadas para que pueda de ahí salir un insecto adulto. Entonces las únicas que pican son las hembras. Los machos se dedican a polinizar, bueno, a consumir néctar y ayudan a la polinización, pero las hembras son las que necesitan sangre y son las que transmiten a los protozoos, ¿no? Y un hospedero, pues es aquel organismo que va a alojar a un parásito. Hay dos clases de hospederos, para de hospederos definitivos y hospederos intermediarios. Los definitivos son los que van a alojar o van a contener al protozoo en su estadio adulto o que contiene alguna de las formas o de los estadios sexuales del protozoo. Ahorita vamos a ver esto de cuáles bichos son los que tienen un intermedio sexual, que se forman gametos y que son necesarios que se fusionen para que se produzca el siguiente estadio, la siguiente forma del protozoo. Hospederos intermedios aloja las formas larvarias o las formas asexuadas del parásito. Entonces los hospederos son los que van a contener a los protozoos y no solamente son los humanos, también algunos animales, o de hecho los animales también pueden, los animales mamíferos pueden también ser hospederos de estos microorganismos. No voy a entrar en detalles porque alguien nos va a hablar de Plasmodium. Sin embargo, esta foto me parece sensacional solamente para que tengan una idea de cómo es que pasa o cómo vive o cómo se transforma y cómo se reproduce un protozoo dentro de un artrópodo. Los moscos, por ejemplo, su temperatura corporal es de 28 grados, 26, 27 grados centígrados. Nosotros tenemos temperatura promedio de 30 a 37 grados. Este cambio de temperatura entre uno y otro organismo genera estrés, mucho estrés al protozoo. Y sin embargo, el protozoo es capaz no solamente de sobrevivir, sino también de reproducirse. Y eso lo hace ajustando la expresión de genes, produciendo proteínas que le van a permitir aguantar este cambio de temperatura, este cambio de nutrientes, este cambio de hábitat, y son muy eficaces en poder vivir en en los dos organismos diferentes. Esta mosca se va a alimentar de sangre, o ya se alimentó de sangre, está posada sobre un mamífero,
ingirió sangre. Si este mamífero está infectado con protozoos, van a ser ingeridos junto con la sangre, junto con eritrocitos y todos los componentes de la sangre, algún estadio del bicho. El insecto tiene diferentes partes anatómicas, también tiene un sistema de intestinos que está dividido en diferentes secciones que tienen diferentes condiciones, diferentes cantidades de nutrientes, de pH, etc. Entonces, en este tracto, los protozoos se adaptan, hacen unos cambios morfológicos, cambios de expresión de genes, para generar nuevas versiones del mismo protozoo. Sigue siendo el mismo protozoo, pero tienen diferentes morfologías. Y entonces, mientras transitan por el intestino del bicho, se va transformando, y el bicho hace una especie de regurgitación y manda hacia la probóscide, hacia la parte de la cabeza, ya la forma que va a ser infectiva para el mamífero. Esta serie de transformaciones vamos a revisar una diapositiva más adelante, y si no hay un compañero o compañera que nos va a explicar quizá con más detalle este ciclo biológico. Pero esta diapositiva es solamente para que se den cuenta que no es tan sencillo, no más es que el bicho come sangre y ya bueno, sí, sencillo para eso. Los moscos absorben sangre, las moscas sangre cuando se alimentan, se posan sobre un mamífero, succionan sangre y se van a reposar a un lugar, ¿no?, de la casa. Eso es lo que hacen hasta que vuelven a tener la necesidad de volver a ingerir alimento de nuevo. Normalmente estos bichos pican o muy temprano, antes de que salga el sol, o muy noche. No tienen hábitos cuando hay luz de día. Están en esos horarios y eso ya está como bien descrito. Entonces no es algo tan simple como eso. Dentro del mosco o del mosquito pasan todos este tipo de transformaciones que son bastante interesantes hasta que se generan los estadios o la forma del parásito que va a infectar a un ser humano, que es lo que nos interesa a nosotros, aunque no somos su único mamífero del cual le gusta alimentarse. Tres ejemplos de vectores diferentes que circulan en nuestro país. Tenemos problemas con ellos en nuestro país. Anófeles, ya antes de alimentarse pueden tener el vientre plano, así aplanado, así como alguien que está flaco. Cuando succiona sangre, esto se llena de sangre, sí, o sea, de la cavidad abdominal se llena porque tiene un montón de sangre. Los anófeles transmite a Plasmodium falciparum ovivax. Esta es una micrografía de fluorescencia, donde se ve una forma o un estadio de este parásito. Otro ejemplo son las moscas de la mosca de la arena. En México se conocen como lupsomias. Hay en nuestro país y transmiten a leishmania. Y las chinches besuconas, que son características de algunos estados de nuestro país y transmiten a Trypanosoma cruzi. Estas chinches succionan sangre, defecan in situ, y si está contaminada in situ va a poner tripomastigotes metacíclicos de cruzi. Dentro de las sustancias que tienen estos desechos hay una que le genera comezón al humano. El humano tiende a rascarse y al rascarse se inocula el bicho. Aquí la forma en que nosotros adquirimos el bicho es diferente, porque aquí directamente el mosco al picar lo inyecta. Pero con la chinche nosotros nos inoculamos al parásito porque nos rascamos la piel. Al rascarla, introducimos sin querer en el sitio de la mordedura o en lesiones en la piel, introducimos al parásito. Y así se ve de cruci. Cuando hacen tinciones especiales, espero que en otro lado les estén enseñando cómo hacer tinciones de microorganismos, y bajo el microscopio se ve de esta manera. Entonces tenemos tres vectores diferentes, no son los únicos, hay varios, pero para los propósitos de lo que estamos platicando son buenos ejemplos. ¿Tienen dudas? Oscar, ¿vamos bien? Sí, doctor, sin problema. Bueno, voy a apurar porque ya me tardé. Los protozoos son organismos unicelulares, todos, solamente están formados por una célula. Son eucariontes porque tienen núcleo, ya dejamos atrás a los procariontes, y son animales. Son
eucariontes porque su material genético está dentro de una envoltura doble, además de la membrana plasmática. Ese organelo se conoce como núcleo y está separado del citoplasma por una envoltura nuclear. Eso no lo tienen las bacterias ni las arqueas, solamente los eucariontes. Y su tipo de nutrición es holozoica, que es método de nutrición que implica la ingestión de material orgánico, líquido, sólido, su digestión, absorción y la asimilación para utilizarlo como fuente de energía. Es decir, necesitan consumir o comer alimento. No son autótrofos como las plantas. Entonces los protozoos necesitan comer, necesitan alimentarse de materia orgánica ya que ya fue sintetizada. El tipo de materia orgánica pues depende del protozoo que estamos hablando. Pero por eso son animales. ¿Cómo se transmiten? ¿Cómo podemos adquirir los diferentes protozoos que existen? Aquí no están, hay muchos más, eso grábenselo y tenganlo presente. Se van a enfrentar a otros más que no están incluidos aquí, supongo que por falta de tiempo. Por fecalismo, el ejemplo clásico es entamoeba histolítica, no es el ejemplo, no es el único ejemplo. El más conocido es entamoeba histolítica. Por vía de transfusión, Plasmodium falciparum y todos los protozoos que estén presentes o que tengan un estadio sanguíneo, potencialmente pueden ser eh, adquiridos por un humano al recibir sangre contaminada. Parece que eso ya no se usa, que ya la sangre ya se revisa completamente, pero estamos en México. En nuestro país todo es posible. Por vía transplacentaria, Trypanosoma cruzi no es el único, por contacto sexual, tricomonas vaginales, por ingestión de agua, alimentos contaminados, Giardia lamblia intestinalis o duodenalis es la misma especie, solamente que la pueden encontrar en los libros de texto de diferente manera, con esos tres nombres que les dije, pero los tres son sinónimos. Y por artrópodos, un ejemplo es Leishmania mexicana. Agua contaminada, aquí hay quistes, parecen de Giardia, otros fosfoitos de Giardia, perdón, no son quistes de Giardia, y por problemas de gatos infectados con Toxoplasma gondii, pueden llegar al humano por un mal manejo de las heces de estos felinos. En general, todos los felinos pueden contaminarse con toxoplasma, no solamente los gatos de casa. Aquí, ¿qué es? Formas o estadios. Como les dije, a lo largo del ciclo de vida, los protozoos tienen la capacidad de presentarse de diferentes morfologías y siguen siendo el mismo bicho. Ustedes pueden ver bajo el microscopio cosas redondas, duras, como un quiste, o pueden ver la forma vegetativa, que es móvil, que es la que produce la enfermedad, y sigue siendo el mismo bicho. Los protozoos son un grupo de eucariontes que presentan varios tipos de formas o estadios de desarrollo a lo largo del ciclo de vida. Estos cambios morfológicos están estrechamente asociados con cambios en el patrón de expresión génica. Esto quiere decir que los bichos se acostumbran al hábitat donde van a estar y desencadenan una serie de señales que permiten la expresión de ciertos genes. Esos genes son responsables de darle esa forma, ese fenotipo que el protozoo necesita para poder vivir o en el protozoo, en el bicho, en el artrópodo, en el vector, o en el humano, o en las diferentes regiones anatómicas del humano o del bicho, que lo contiene, que actúa como vector. Una forma de quiste, de Balantidium coli, que no lo vamos a revisar acá, así se ve, entamoeba estolítica, la forma madura de los quistes de entamoeba se ven de esta manera, cuando ustedes hacen las tinciones adecuadas y observan al microscopio, la forma madura contiene 4 núcleos, es una característica de ustedes. Si ven esto, ustedes pueden diagnosticar a su sujeto que tiene entamoeba. Puede ser histolítica o dispar, vamos a hablar de eso más adelante, pero le pueden decir que tiene entamoeba. Vamos a checar eso. Y puede tener otro tipo de morfologías, las formas sexuales que presenta Plasmodium falciparum, que en el mosco se van a fusionar y van a dar lugar a una nueva forma del parásito. La, la clasificación más aceptada o la que la gente más conoce para los diferentes estadios que tiene
Los protozoos son trofozoitos y quistes. Son las dos formas que se aceptan ampliamente. Aunque dependiendo del bicho, son los nombres que se le ponen, ¿no? Leishmania tiene otros nombres, Trypanosoma tiene otros nombres, Toxoplasma tiene otros nombres, Plasmodium tiene otros nombres, pero en general esos están relacionados con trofozoitos, que son la forma que se divide, la forma móvil, la forma que se replica, la forma que puede causar diferentes complicaciones en el organismo. La forma infectiva se conoce como quiste, no hay pierde, ¿no? Y las diferencias en cuanto a cómo uno los puede observar bajo el microscopio son muy claras. Aquí en este caso de Giardia lamblia, por ejemplo, tenemos un trofozoito. Este trofozoito va a causar problemas, va a adherir a la pared intestinal, va a impedir la absorción de agua de nutrientes, eso puede generar problemas serios en el hospedero que la contiene. Tiene un montón de flagelos, tiene los núcleos, tiene un disco ventral en la parte central de su cuerpo que le permite adherirse. Entonces es un buen factor de virulencia. A medida que hay tránsito intestinal y que el trofozoito, la célula, llega a partes anatómicas donde los nutrientes no son adecuados, la cantidad de nutrientes es muy pobre, entonces se desarrollan, se desencadenan un proceso de transformación celular. Hay diferentes patrones de expresión de genes y se encienden las señales para que se produzca la forma de resistencia. Tal cuando revisamos rápidamente las endosporas, las bacterias, en algunas especies de bacterianas, aquí más o menos pasa lo mismo. Hay pocos nutrientes, son señales o condiciones ambientales que no son favorables, que van a generar un estrés. Entonces es tiempo de cambiar, es tiempo de transformarse y se convierten en quistes. Estos quistes van a salir al ambiente y van a resistir un poco de desecación, cambios de pH, van a estar ahí activos hasta que puede llegar un chamaquito a jugar con la tierra y comerse la tierra. Y puede llegar a los mantos acuíferos, estar en el agua, y cuando alguien se tome agua está muy purificada, la mayoría adquirió los quistes, y dentro de los quistes, dentro del humano, desencadenar el desenquistamiento y generar nuevamente trofozoitos, y así el ciclo se puede completar. La misma, una historia parecida para la nueva. En tan nueva su forma en que se replica, la forma que da problemas para el humano, se llaman trofozoitos. Alguien nos va a hablar de dentamuela, ¿verdad? Entonces, quizá ahí quede más claro. Entonces los trofozoitos pueden generar problemas y estos son capaces. Dentamuela se come todo lo que tiene enfrente. Entonces dentamuela es capaz de migrar a otros sitios anatómicos del cuerpo y causar problemas más serios. La gente se infecta cuando adquiere quistes, puede ser de agua, puede ser de alimentos, puede ser de los niños que juegan en la tierra y la comen. Ese tipo de formas son las que uno puede, por las que uno puede adquirir quistes de dentamuela se desenquista dentro del intestino, dentro del tracto gastrointestinal del humano, se generan nuestros trofozoitos. Y bueno, la historia, como ya se las platiqué, puede ser muy simple o puede ser complicada, como migra a otras secciones. Conforme el tránsito intestinal, la moda también se diferencia ya lo hace ya, hay pocos nutrientes, se diferencia el estadio quiste, y quiste, la forma de quiste es la que se excreta junto a las heces, y bueno, el ciclo vuelve a comenzar como ya se lo platicaba. Trofozoito, término generalmente utilizado para referirse a la etapa del protozoo en la que se observa una gran actividad metabólica, múltiples ruedas de división celular y una ingesta elevada de alimento. Es la forma más activa, la forma que se replica. Si hay un trofozoito, después de que completa su ciclo de vida, va a generar su ciclo celular va a generar 2 o 4 u 8 heces, porque son muy activos. Los quistes no se dividen, solamente los trofozoitos. En algunos libros de texto van a encontrar que se refieren a ellos como la forma vegetativa, son sinónimos, y quizá causa confusión, porque cuando ustedes, un paciente, está en estado vegetativo, es que ya no se mueve y no hace nada. Eso no aplica para los protozoos. Forma vegetativa significa forma que se replica.
forma metabólica muy activa, de hecho. La forma que normalmente está relacionada con la patogénesis. Aquí hay un trofosfolito de Yarner. Cuando ustedes obtienen una muestra, le ponen los colores adecuados, pues, la observan en el microscopio y la ven de esta manera. Esto es un trofosfolito, esto es de Yarner. Un trofosfolito de nueva estolítica se ve de esta manera. Aquí está interesante porque, como les dije, la mueva se come todo lo que tengo enfrente. Aquí hay 5 eritrocitos que fueron engullidos por esta trofosfolito de nueva que, por supuesto, lo ocupa para que vivan. Hay otras formas que son replicativas, que están relacionadas con la patogénesis, que tienen gran actividad metabólica, pero no necesariamente se conocen como trofosfolitos. En el caso de Trypanosoma cruzi, por ejemplo, se conocen como mastigotes. La gente que no sabe desde el protozoo, quizá las mencione, quizá les quede más claro, pero si no les queda claro ahorita. Entonces, una vez que un humano ha adquirido Trypanosoma cruzi en forma de mastigote metacíclico, estas células tienen la capacidad de afectar células humanas. Y en el citoplasma de esas células, este es el núcleo de esa célula eucariota, de esta célula eucariota. En el núcleo, los mastigotes metacíclicos se diferencian en mastigotes. Toda esta bolita, todas esas ovales que les estoy señalando, es Trypanosoma cruzi. Son replicativos, quizá al inicio era un solo parásito y se fue dividiendo por fisión binaria, ya saben que es fisión binaria, y adquirimos toda esta cantidad de mastigotes de cruzi que viven en el citoplasma. Eventualmente la célula no va a aguantar este estrés, se va a reventar y va a liberar tanto mastigotes como mastigotes amigos. Pronto les quedará claro, pero es una etapa, es un estadio de Trypanosoma cruzi que es infectivo, que es activo metabólicamente y que es capaz de invadir una célula nueva que no está infectada y así producir otra vez un montón de virus como los que estamos viendo en esta monografía. No todos los protozoos generan quistes. Plasmodium leishmania no generan quistes, la mantienen diaria en tan mueva así. Los quistes son un estadio latente, están vivos, tienen una actividad metabólica muy baja, están vivos y la parte infectiva, es el estadio activo de ese protozoo. La falta de nutrientes puede sacar este enquistamiento, ya lo vimos. Están recubiertos por una pared rica en quitina, que es una proteína que le da dureza, que le da fortaleza para resistir las condiciones ambientales a las que se va a enfrentar. Esta forma de estos bichos puede estar en el ambiente y puede variar por un tiempo dependiendo de la especie, el tiempo que puede estar latente en la naturaleza hasta que alguien lo consuma. Algo mantiene, por supuesto. Forma de resistencia que resiste la desagradación, cambios de pH, humedad, concentración de oxígeno, presión atmosférica. No es lo mismo vivir en todo un organismo que vivir fuera de área. Se enfrentan a diferentes condiciones. No es lo mismo vivir en casa que vivir en la calle. Las condiciones son diferentes. Normalmente o generalmente o siempre son expulsados en la materia fija de los herederos. Algunas veces no solamente van quistes, también pueden ir trofosfolitos, pero estos no tienen las herramientas, no tienen la capucha, no tienen la armadura que les permite resistir las condiciones ambientales una vez que ya salieron del lugar. Y normalmente son destruidos en unas pocas horas, los quistes y resistentes. Y los quistes representan el estado infectivo del protozoo. ¿Vamos bien? ¿Tienen dudas? No, todo bien. Como les dije, estamos hablando ya de eucariontes. Son organismos más complejos. Las bacterias tienen una pared, una membrana, algunos flagelos, filios, ribosomas y el nucleoide, básicamente. Aquí tenemos ya una serie de organelos bien definidos, bien caracterizados, que cumplen diferentes funciones para la vida del protozoo.
dependiendo del protozoo, ese tipo de organelos que contienen. Me explico rápido con un ejemplo. Trypanosoma leishmania tiene mitocondrias, ya tienen mitocondrias, Trichomonas vaginalis tampoco tiene mitocondrias, si no recuerdo. Entamoeba puede tener 4 núcleos, Yarte tiene 2 núcleos, y así pueden tener diferente cantidad de organelos. Depende de cada especie los organelos que están presentes. Definitivamente, pues, los organelos les sirven a los parásitos para, en la mitocondria, por ejemplo, se puede generar la energía, pueden estar involucrados en el crecimiento, en la locomoción, si están flagelados o no, si tienen pseudópodos o no, si tienen cilios o no. Plasmodium no tienen nada de organelos de locomoción, solamente están en la sangre, se mueven con el flujo sanguíneo y cuando llegan a la célula adecuada, a la que tienen que invadir, se pegan ahí y la invaden y punto. Pero hay otros bichos que tienen que moverse por el flagelo, como el Trypanosoma, por ejemplo, y así es como llegan a su célula adecuada. Definitivamente los organelos están involucrados en el captacionamiento, la multiplicación del parásito, y algunos de estos les sirven para invadir a los hospederos y para expresar su genoma, principalmente en el núcleo. Pero el núcleo no es el único que contiene información genética, tal como ocurre con nuestras células. En las mitocondrias, estos bichos pueden tener DNA, y este DNA puede ser seleccionado para los que vamos a revisar. Los que vamos a revisar es la entamoeba histolítica, Trypanosoma cruzi, Giardia amblia. Esta es una caricatura a lo mejor muy fea, estoy de acuerdo, pero está padre, se ven perfectamente los organelos. Este es un quiste de entamoeba. Bueno, no es un trofozoito de entamoeba, está su núcleo, es un trofozoito de entamoeba núcleo y cuatro eritrocitos que son como característicos, pero no solamente de tener eritrocitos, puede tener cualquier cosa que entamoeba se haya comido, puede estar presente ahí. Con estas cosas. Trypanosoma núcleo tiene un flagelo que se puede pegar a su membrana plasmática y dar una especie de una membrana ondulada, como si estuviera moviendo por ondas, pero no se mueve a través del flagelo. Y estos se caracterizan por tener un organelo particular que se conoce como cinetoblasto, que no es más que el DNA mitocondrial. Giardia lamblia tiene 2 núcleos y tiene varios pares de flagelos distribuidos por su cuerpo y un disco substoral o un disco bilobidal posicionado casi a la mitad del bicho, que le sirve para adherirse al intestino y por supuesto que es un factor de violencia importante. Valentín lo vamos a revisar. Aquí hay un merozoito de Plasmodium falciparum a través del complejo apical, que es este extremo. Los merozoitos parecen una pera. Entonces, a través de este extremo, el extremo más delgado de la pera, se une al eritrocito o a la célula hepática, que son como los blancos de Plasmodium, y aquí empieza el proceso de invasión a través del complejo apical. Espero que alguien que nos va a hablar de Plasmodium nos explique esto. Así se ven los trofozoitos de Toxoplasma gondii, que en realidad no se llaman trofozoitos, se llaman taquizoitos, pero bueno, es el sinónimo, es el estadio que se replica, el estadio que va a ser metabólicamente muy activo y del cual se van a generar nuevos taquizoitos, trofozoitos, y aquí igual se tiene como nueva vaginal, tiene varios flagelos y tiene algunos organelos interesantes que le sirven para adherirse a los lugares donde va a estar ejerciendo su hábitat, en el lugar donde va a estar, donde están los nutrientes o las condiciones ambientales que este bicho necesita para poder reproducirse y vivir, por supuesto. En general, el tamaño de estos protozoos es microscópico, por ejemplo, pero la gente los ha agrupado en general a todos. Dice que el tamaño de estos bichos está dentro de las 10 y las 50 y los 50 micrometros. Entonces, todos caben en este rango de tamaño, todos los que vamos a revisar acá. Quizás las más grandes son las amibas,
depende cómo las capta el investigador, que las está analizando, pero las están en ese rango de tamaño de los 50 micrómetros. Bueno, les voy a mencionar rápido cómo se determina el tamaño de micras de un protozoo, pero eso tendrían que revisarlo en otro módulo. Ustedes hacen su tinción, ocupan un portaobjetos que está calibrado con todas estas rayas que ustedes ven aquí. Cada rayita equivale a un micrómetro y si ustedes tienen suerte y en sus preparaciones un microorganismo se puso, vio en la fortuna de que se acomodara aquí. Pues ya lo único que ustedes hacen es contar cada una de estas rayitas y de esta manera determinan el tamaño del cuerpo del protozoo. En este caso ya había preparación y tinción, pues eso tiene que revisarse en otro lado. Pero el tamaño de los socios es el microscópico. Ya no se necesita escalar nombres como los virus y las bacterias, por ejemplo. Aquí ya hablamos de micras, de micrómetros. Tienen una reproducción variada que depende totalmente de la especie que se trate. Algunas especies se comportan como las bacterias y por supuesto que es un tipo de reproducción asexual más compleja porque aquí estamos hablando que se tiene que replicar también el núcleo y todos los organelos que tiene ese bicho, como pasa con las bacterias que cuando hacen fisión binaria tienen que asegurar que las células hijas tengan la misma cantidad de material genético, la misma cantidad de ribosomas y así, todo lo que forma el cuerpo de la bacteria. Aquí tiene que pasar lo mismo, pero aquí hay muchos más organelos, como vimos hace un par de diapositivas. Todos tienen que replicarse y todos tienen que segregarse de la misma manera a las dos células hijas para que tengan las mismas probabilidades de sobrevivir. Entonces, algunos de estos bichos se dividen por fisión binaria. Tenemos la célula madre o el padre, como ustedes quieran llamarla, la célula original. Tiene un ciclo celular como el que se describe en nuestras células, G1, fase S, G2 y fase de mitosis. Aquí la célula está en mitosis, ya está dividiendo su núcleo, pero a la par, algunos de los otros organelos ya tuvieron que haberse dividido. El núcleo se empieza a dividir, se alarga, se rompe, se generan dos núcleos hijos, ya se generan todos los demás organelos, otro flagelo y todo lo que esté aquí, que sea necesario para la vida de los parásitos hijos, ya se replicó. Las células van a empezar a jalar hacia polos extremos, una para acá, otra para acá, y va a llegar un momento en que el citoplasma se rompe y ya, se divide de esta manera a través de rupturas del citoplasma y se generan dos células hijas. Esto es fisión binaria, ya más o menos tenían una idea por lo que ocurre en bacterias, pero es un poco diferente en protozoos que son eucariontes. Aquí los organelos son más y es un proceso más complejo. La mitosis por sí es un complejo, un proceso muy complejo. La mitosis, recuerden, es la generación o la división del material genético que ya fue duplicado en la fase S. Espero que recuerden eso en su clase de genética o de biología o en algún otro lado que le hayan tomado. Hay otro tipo de reproducción asexual que ocurre en los protozoos que se llama esquizogonia. Algunas células de Plasmodium las hacen. Y aquí lo que pasa es que solamente hay división del núcleo sin que se divida el citoplasma como acá. Acá se dividió el núcleo y se generaron dos células hijas porque se dividió el citoplasma. Aquí no. Aquí dentro de esta célula hay una mitosis, se generan dos, hay otra mitosis, se generan cuatro, hay otra mitosis, se generan 8. Y después llega un punto en que ya son demasiados o ya no caben más núcleos, es la señal para que la célula se divida en pedacitos. Y se generan 2, 4, 6, 8 merozoitos a partir de una sola célula madre. Un hechizonte de merozoitos por divisiones continuas del núcleo sin que se divida el citoplasma y este proceso se llama esquizogonia. Hay otro más que se llama endodiogenia que lo hace Toxoplasma gondii. Está fácil, bueno, no está tan complicado. Obviamente, si lo explicamos a detalle se puede complicar muchísimo las cosas, pero el esquema general es bastante simple.
tenemos, y esa célula madre va a empezar, ya llegó el tiempo de dividirse, ya duplicó su genoma, ya tiene todas las señales necesarias para que se generen las células hijas. Entonces, a partir de la célula madre, se empieza a hacer todo dentro de ella, todo lo necesario para que se generen organelos nuevos, núcleo nuevo, se empiece a formar la membrana que va a cubrir a sus dos bebés que van a nacer a partir de ella y se van a generar dos células más. Todo empieza el proceso, se empiezan a replicar cada una de las cosas que tiene interna, el núcleo se elonga, se va a dividir, se va a ir formando las membranas que van a definir los dos organismos nuevos, como vemos aquí, se separan, ya cada uno de los organismos nuevos ya tiene los componentes necesarios, los mismos que tenía la célula madre, ya los contiene, y esto eventualmente van a moverse, van a reventar la membrana de la mamá y van a liberar a los dos organismos nuevos que se generaban a partir de la mamá. Endo, porque todo esto de generación de dos nuevas especies, de dos nuevos organismos ocurre dentro de la mama o dentro de la célula original, la célula parental. A partir de una de estas células se generan dos nuevas especies. Esto está sensacional. Entonces este proceso se llama endodiogenia, para que por si alguien se los pregunta, ya saben qué contestar. Y generalmente se ha descrito en Toxoplasma gondii. Hay una etapa sexual que ocurre con Plasmodium, en la cual hay dos células claramente identificadas que tienen sexo. Esas van a ser ingeridas, bueno, dos gametos diferentes, la hembra y el macho. Estos van a ser ingeridos por el mosco al momento de alimentarse. Va a haber fusión de células y se va a generar un nuevo organismo, un nuevo estadio de crecimiento. Este tipo de reproducción está muy bien explicado en Plasmodium falciparum. Entonces los protozoos pueden hacer reproducción asexual y también reproducción sexual. Pueden presentarse este tipo de reproducciones. Ya lo saben, cuando alguien les pregunte, ya tienen la capacidad de responder. Como pasa con virus, como pasa con bacterias, los protozoos también tienen factores de virulencia. Tienen arsenales de factores de virulencia que les permiten poder colonizar, poder invadir, poder sobrevivir, poder hacer lo necesario para estar dentro de los hospederos que los contienen y cumplir su ciclo biológico. Ya no vamos a revisar qué es un factor de virulencia, ya les tuvo que haber quedado claro a lo largo de todas las charlas que hemos tenido, pero entre los factores de virulencia que tienen los protozoos hay moléculas de la superficie del protozoo que le van a permitir adherirse, son capaces de producir un montón de enzimas que le van a permitir la degradación de tejidos, de proteínas, de membranas, de epitelios, de lo que tengan encima, lo van a poder degradar y poder colonizarlos y poder sobrevivir. Tienen algo muy interesante, que son mecanismos de evasión de los sistemas de defensa del hospedero. Hay una cuestión que se llama variación antigénica, hay una cuestión que se llama capping, que son muy interesantes, y que hasta donde yo sé solamente se han descrito en los protozoos. Tienen una velocidad de replicación mayor en comparación, esto se refiere al tiempo que dura su ciclo celular. Nuestras células toman algo así como un día para generar una nueva. Hay protozoos que se replican más rápido, con tiempos de generación de individuos más cortos. Algunos tienen esta característica. Bueno, colonizan tejidos por todo lo que secretan y tienen organelos que les permiten movimiento, como los flagelos o como los pseudópodos que tienen tamaño histolítica. Aquí, si no lo conocen, este es Trypanosoma cruzi, un tripomastigote metacíclico que tiene la mitocondria, DNA mitocondrial, tiene una sola mitocondria, tiene núcleo y su flagelo que se pega a la membrana y cuando ustedes lo ven en el microscopio parece una membrana ondulante. Y lo interesante de Cruzi es que tiene un montón de moléculas hacia el exterior, adosadas en su membrana, que le permiten interaccionar con proteínas que están presentes en la superficie de la célula hospedera, tal como lo hacen los virus, tal como hacen las bacterias, que ya revisamos eso. Aquí también hay interacción proteína-proteína.
Esta interacción permite que Cruci llegue, se pegue, interaccione con él, puede entrar a la membrana, al citoplasma del hospedero, diferenciarse a mastigote, reproducirse, como vimos hace algunas diapositivas, muchísimo. Cuando la célula hospedera está llena de mastigotes, se va a romper y va a liberar tipo mastigotes sanguíneos de Cruci o mastigotes. Y esas células van a tener la capacidad de invadir otra y otra y otra. Y así se va a perpetuar el ciclo. Y la otra vía que va a sufrir Cruci es que va a ser ingerido por una chinche. Y esa chinche pues va a generar o va a empezar un nuevo ciclo biológico en otro mamífero que no está contaminado. Tenemos que revisar esto, ¿no? Tenemos que revisar algunos grupos taxonómicos. Va a ser rápido, ya casi acabo. El primero que vamos a revisar son los apicomplexa, que incluye a Vivax, a Plasmodium vivax, a Plasmodium falciparum, pero también está incluido Toxoplasma gondii. Estos parásitos o estos protozoos viven en la sangre de los vertebrados, aunque también pueden estar en el hígado, y se alojan en el citoplasma y en células hepáticas. Formas de diagnóstico, ustedes pueden, si tienen sospecha de que un paciente tiene malaria o paludismo, hacen un frotisanguíneo y lo revisan bajo el microscopio. Si ustedes encuentran gametocitos o formas anilladas dentro de eritrocitos, como estas de aquí, esta de acá, o estas que ustedes están viendo acá, entonces pueden decir con cierta certeza que su individuo, que su sujeto que están estudiando, que están atendiendo, tiene malaria, ¿no? Estas son formas de diagnóstico. Formas anilladas son características de Plasmodium. ¿Qué organelos tiene? Aquí tenemos un merozoito, no es el único, la única forma de Plasmodium, tiene varias, pero a través de esto no vamos a entrar en detalles. Aquí está lo que hace, lo que contiene y lo que hace cada una de estas cosas. Además, alguien va a hablar de Plasmodium. El complejo apical, a través de este complejo, de esta parte es que Plasmodium contacta al eritrocito, por ejemplo, o a la célula hepática, y a través de este complejo es que le invade. Por eso el complejo apical es muy, muy, muy importante para este bicho. Por supuesto, todos los demás organelos cumplen su función, claro, por supuesto. Pero el contacto y la invasión a la célula del mamífero se hace a través de este complejo apical. Plasmodium hace un proceso que se llama variación antigénica, que vamos a ver adelante porque está mejor explicado en Trypanosoma brucei. Ciclo de vida complejo, no voy a entrar en detalles. Consulten la página de los CDCs. Esperemos que su compañero o compañera que nos va a hablar de este tema lo dé, no con tanto detalle, nada más que lo explique, pero para detalles, todos los demás del grupo pueden ir a la página de los CDCs o de la OMS, y ahí está el ciclo de vida de un montón de cosas, no solamente de Plasmodium. Entonces ustedes pueden saber punto por punto de qué estadio se trata, cuáles están en el mosco, cuáles están en el humano, cuáles están en sangre dentro del humano, cuáles pueden estar en el hígado dentro del humano, y cómo ver cambiando. Y cuáles son las etapas infectivas que están señaladas con esta I. Esporozoitos son los que los moscos nos inoculan, pues sí, nos pueden inocular. Entonces, la etapa efectiva. ¿Y cuáles pueden ser las etapas de diagnóstico? Por ejemplo, las fotografías que vimos hace rato, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen una toma de sangre y ven eritrocitos que contienen este tipo de cosas, que se llaman formas anilladas de Plasmodium, entonces pueden decir, pues este sujeto tiene malaria. Chéquenlo. Los invito a que vayan a la página de los CDCs y ahí chequen los diferentes ciclos de vida para que les quede un poco más claro. La gente del Mintos que tiene que preparar tema, pues también hay ciclos biológicos del Mintos. No nos en detalles, es la misma historia. Un mosco hembra, llega, se posa, necesita sangre, ingiere sangre, pero al momento que está ingiriendo sangre puede también inocular esporozoitos de Plasmodium. Y bueno, aquí está parte del ciclo biológico o del ciclo de vida de Plasmodium. Es muy complicado, son un montón de etapas intermedias, de formas intermedias del bicho. Entonces, nada más para que tengan una idea que no solamente
es que llegue el mosco y ya va a dar malaria, ¿no? Entonces hay una serie de cambios importantes, morfológicos, que experimenta el bicho y que son necesarios para completar su ciclo de vida. Cuando se liberan, el bicho tiene la necesidad de volver a alimentarse. El bicho me refiero